6 oficiales y 2 policías de tropa son destituidos por el caso Bernal. Hoy terminó el proceso administrativo. 28 personas fueron detenidas en Guayaquil. Entre los capturados están quienes habrían asesinado a policías el pasado 1 de noviembre. La asambleísta Mireya Pazmiño fue separada definitivamente del bloque de Pachacutic por alejarse de la línea partidista. 27.000 créditos hipotecarios están en mora en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La entidad toma medidas para recuperar la cartera vencida. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Amigos, buenas noches. Les informamos que este jueves concluye la notificación de la resolución oral a los policías investigados por el caso Bernal. 8 uniformados ya fueron dados de baja y 4 fueron absueltos tras un proceso disciplinario que duró cerca de 2 meses. Fabiola Santana informa cuáles son los procesos en adelante, los que vienen antes de ratificarse la decisión disciplinaria. El inicio del proceso disciplinario en contra de 12 policías de la Escuela Superior fue anunciado el 19 de septiembre, 8 días después de la desaparición y muerte de María Belén Bernal en ese recinto policial. Las resoluciones se conocen a casi 2 meses de la apertura de los sumarios administrativos y sus notificaciones concluyeron este jueves. En total, 8 policías fueron destituidos por faltas muy graves, 6 de ellos oficiales. El teniente coronel Freddy Jara, director subrogante de la Escuela Superior de Policía, el capitán David Andrade, jefe de control, el teniente Julio César Pillajo, oficial de semana, y los oficiales de guardia, teniente Catherine Lisset Navarrete, subteniente Elizabeth Guachambala y el subteniente Wilson Fernando Orbe. A ellos se suma el principal sospechoso del femicidio, el teniente Germán Cáceres. Pero también hay 4 absueltos: el subteniente Alfonso Sebastián Camacho, oficial de semana, el teniente Jefferson Olmedo Alay, el sargento segundo Héctor Toaquiza y el cabo segundo Alexander Uciña. Camacho fue quien dio parte de la discusión en la habitación ya se presentaron en la comandancia. Este proceso administrativo policial es paralelo a la justicia ordinaria, en donde ya hay 2 investigaciones previas abiertas por los delitos de femicidio y fraude procesal. 28 personas fueron detenidas en Guayaquil. Entre los capturados están los presuntos sicarios quienes habrían asesinado a 2 policías el pasado 1 de noviembre. Entre las evidencias está el fusil que utilizaron los delincuentes para cometer los crímenes. Melina Ochoa con los detalles. Tras un allanamiento en Guayaquil, la policía detiene a estas 4 personas con un fusil. Luego del análisis balístico se determinó que dicha arma larga fue utilizada para asesinar a los policías Félix Contreras, de 31 años, y Romer Chunata, de 25. Los delincuentes dispararon 22 veces la madrugada del pasado 1 de noviembre en el suburbio de la ciudad. Y efectivamente se encontró este fusil, por eso es que todo nos hace suponer que quienes operaron esa arma cegando la vida de nuestros compañeros policías fueron ellos, pero respetaremos el proceso que hay que hacer en cuanto a las pericias, y una vez que termine esa pericia pondremos la acusación particular por parte de la policía con nombre y apellido. 3 de los 4 detenidos tienen antecedentes penales. Las investigaciones determinan que los 2 policías habrían sido asesinados por la misma organización narcocriminal que acribilló a la policía Verónica Sangor, atacada dentro de una UPC el pasado 9 de octubre en Sociovivienda Noroeste de Guayaquil. Nosotros lo dijimos, no descansaremos hasta que quienes generaron estos atentados y lastimosamente cegaron la vida de miembros policiales estén a órdenes de la justicia. La policía ha hecho su trabajo y esperamos y confiamos que la justicia también hará el suyo.
Pero durante la madrugada y mañana del jueves, agentes de inteligencia e investigación realizaron 15 allanamientos en Durán y Guayaquil. En total capturaron a 28 personas implicadas en delitos como extorsión, robos y sicariatos. 5 armas de fuego, 32 municiones, 93 municiones de otro tipo de calibre, de arma larga, $2.186, 7 radios. Esto es importante, ¿no? Estos detenidos tenían radios con las cuales obviamente se alertan cuando existen operativos policiales. Entre los 28 detenidos también está un oficial de la policía de Guayaquil implicado en tráfico de drogas. El pasado 31 de octubre el uniformado estuvo dentro de un patrullero que presuntamente resguardaba un cargamento de droga en el Guabo, provincia del Oro. Él ha sido detenido el día de hoy y será trasladado a la cárcel de Machala a ponerle obviamente a órdenes de la autoridad correspondiente. Nosotros hemos sido absolutamente claros de cero tolerancia a la corrupción. Por este caso de narcotráfico son 2 los policías detenidos, ahora tras las rejas. $5.300 millones es el costo de la estrategia de paz y seguridad que Ecuador le presentó a Estados Unidos. El canciller Juan Carlos Holguín indicó que la aprobación de esta propuesta va por buen camino. También se refirió a otras acciones que el régimen ha tomado para consolidar la lucha contra la inseguridad. Los puntos más altos de la relación entre Ecuador y Estados Unidos están hoy en la cooperación en seguridad y defensa. Así lo aseguró el canciller Juan Carlos Holguín, quien explicó por dónde avanza la estrategia para la paz y la seguridad que se presentó a Estados Unidos. Eso que algunos llaman Plan Ecuador. Estados Unidos, para apoyar una estrategia así, tiene que tener el apoyo del Senado. Se esperaban las elecciones de los midterms. Hemos trabajado con la Casa Blanca, hemos trabajado con la Secretaría de Estado. Hace pocas semanas estuvieron algunos senadores acá de los 2 partidos. Y yo creo que vamos avanzando en tener estas concreciones. 5.300 millones en costo de toda la estrategia para los siguientes 3 años. Obviamente la cooperación americana no puede ponerla toda. Estamos pidiendo también cooperación a Europa. Contó también que la decisión de Ecuador de requerir visas a ciudadanos de 37 países está directamente ligada con la política de seguridad que lleva adelante el gobierno. Este concepto de la ciudadanía universal fue una de las medidas, más allá del show comunicacional, que de forma deliberada causaron el momento que estamos viviendo. Esta operación de mafias, sobre todo europeas, en su momento africanas, haitianas en nuestro país, tuvo su génesis precisamente en esa política pública que no fue estudiada. Hace unos días nosotros tomamos la decisión de requerir visa, por ejemplo, a ciudadanos de Albania. Muchos nos preguntaban por qué ahora, por qué no antes. Por términos de inteligencia, de seguridad del Estado, esto se trabaja dentro del Consejo de Seguridad Nacional Pública y del Estado. Holguín también se refirió a la postura del mandatario colombiano Gustavo Petro en relación a los cultivos de hojas de coca. Petro ha expresado en distintos foros que la lucha armada contra el cultivo fracasó. Ecuador tiene una postura distinta. Para Ecuador, dentro de sus intereses, hoy la batalla más importante, el desafío más grande, son las estructuras que comercializan la droga. El canciller comentó además que esta madrugada estaba previsto que el Parlamento Europeo vote por la inclusión de Ecuador y otros países para que sean beneficiarios de la eliminación del requisito de visado Schengen para ingresar a territorio comunitario. Pero no ocurrió. La votación se ha pospuesto por temas de decisión política en el Parlamento Europeo no inherentes de Ecuador para los primeros días de diciembre y esperamos hasta final de año tener una buena noticia respecto al ámbito político de la extensión de la visa Schengen. Esto nos llevará a que con la Comisión Europea trabajemos de manera técnica en cumplir los requisitos que determine el Parlamento Europeo. Finalmente comentó que el presidente de la República acudirá la próxima semana a la cumbre de los países que integran la Alianza del Pacífico. La negociación de un acuerdo comercial con México está en sus últimas horas y aún faltan temas por acordar. La legisladora Mireya Pazmiño fue separada definitivamente del bloque de Pachacutic. El coordinador aseguró que haber mocionado el juicio político contra solo 4 de los consejeros de Participación Ciudadana, al contrario de la decisión de la bancada que impulsó la decisión. Patricio Díaz con la reacción del asambleísta.
Fue la gota que derramó el vaso. Según el coordinador del bloque de Pachacutic, la legisladora Mireya Pazmiño volvió a actuar en contra de las decisiones de la bancada. Fue quien mocionó ante el Pleno que se enjuicie solo a 4 de los consejeros de Participación Ciudadana, aunque el bloque definió que el juicio debía ser para los 7. La respuesta de la colega asambleísta permanentemente ha sido la contradicción. Tiene que pensar qué estamos haciendo nosotros para hacer exactamente lo contrario. Por eso tomaron una decisión determinante. De separar definitivamente de la bancada de Pachacutic a la colega asambleísta Mireya Pazmiño y pedimos que las instancias pertinentes de nuestra organización política nacional tome las decisiones de acuerdo al régimen orgánico. La legisladora Pazmiño reaccionó a la decisión de la que hasta ahora era su bancada. Bueno, es una pena que el jefe de bancada no siga el procedimiento que se debe seguir en el movimiento Pachacutic. Sigo siendo del movimiento Pachacutic. Responde a intereses personales, responde a intereses y agenda del gobierno. Todo empezó con la designación de comisiones en 2021. Pachacutic había acordado que la Comisión de Régimen Económico la iba a presidir un legislador de Creo, pero Pazmiño no acató la disposición y, en acuerdo con el correísmo, asumió la presidencia de la mesa. No fue lo único. Impulsó la destitución como presidenta de la Asamblea de su compañera de bloque, Guadalupe Llori. Junto a Mario Ruiz y otros legisladores se autodenominaron rebeldes de las decisiones de Pachacutic y en varias ocasiones se han alejado de lo dispuesto por su propia organización política. Pazmiño en sus votaciones y posturas se ha sumado al correísmo e incluso, con el respaldo de este bloque, es quien presentó el juicio político precisamente a los consejeros de Participación Ciudadana, pero solo a 4. Salvando a 3 es un cálculo político del correísmo, del Partido Social Cristiano. En ningún momento he estado respondiendo a intereses ni del correísmo ni del Partido Social Cristiano, sino a intereses del pueblo ecuatoriano. Y aunque es la única sancionada, otros legisladores apoyaron también el juicio contra solo 4 de los consejeros de Participación Ciudadana. El Comité de Ética de la Asamblea Nacional decidió, con el voto a favor de 3 de sus miembros, recomendar al Pleno de la destitución de la legisladora Guadalupe Llori. Con el respaldo del correísmo, el Partido Social Cristiano e Izquierda Democrática presentaron este documento que llega al presidente de la Asamblea para que en 5 días sea tratado por los 137 legisladores que deben tomar la decisión final. Para la destitución se requieren 92 votos. A Llori se la acusa de presunto cobro de diezmos en el alquiler de un vehículo que usó para sus desplazamientos como presidenta de la Asamblea y fue pagado por trabajadores legislativos. La expresidenta de la Asamblea niega estas acusaciones y denuncia persecución. Jamás he solicitado recurso alguno a ningún servidor de la Asamblea Nacional, ni tampoco a ningún colaborador directo como presidenta de la Asamblea Nacional, tampoco como asambleísta por la provincia de Orellana. Entonces, de ahí para adelante todo se convirtió en cuento y chisme. Y de esa manera, incluso, de una manera, o sea, de verdad, de una grave, aberrante persecución política. Mañana viernes la Asamblea Nacional decidirá si destituye a los 4 vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. De ser así, la lista de suplentes para el representante masculino y de pueblos y nacionalidades está agotada. Fabiola Santana entrevistó al secretario general del Consejo Nacional Electoral, quien explica cómo se daría la designación de nuevos miembros. El futuro de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ivette Estupiñán y Francisco Bravo se definirá este viernes. La Asamblea Nacional podría optar por una censura y destitución vía juicio político. De ocurrir esto, la designación de los reemplazos de Ulloa y Bravo no sería inmediata, pues la lista de suplentes está agotada. Para una nueva designación, el Consejo Nacional Electoral enviará a la Asamblea, una vez que requiera, los resultados de las elecciones de 2019 en esa dignidad. De ser el caso de una decisión por parte de la función legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador, los subsiguientes más votados de las listas establecidas por el resultado de la votación serán
obviamente designados. Es decir, el representante del grupo masculino sería Carlos Figueroa y de Pueblos y Nacionalidades Jaime Chuchilán. Mientras de las mujeres quedan 2 suplentes posesionadas, Mónica Moreira y Karina Ponce. De ser el caso, reemplazarían directamente a María Fernanda Rivadeneira e Ivette Estupiñán. Esta fue la impresión de una de las suplentes. Yo confío siempre en los procesos nuevos y creo que el hecho de una renovación implica la obligación y responsabilidad de marcar un nuevo camino, horizonte, plan de trabajo, y se esperaría que eso fuera. Este Consejo de Participación ya fue renovado parcialmente tras la destitución de su presidente José Tuárez y 3 vocales en 2019, y en 2020 fue destituido el segundo presidente Cristian Cruz. La acción de protección presentada por las centrales sindicales para reclamar la designación del delegado de los afiliados ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue aceptada a trámite. Además, las medidas cautelares también fueron otorgadas en la resolución judicial, donde se establece que el presidente del Consejo Directivo se abstenga de convocar a sesiones mientras no se habilite y posesione legalmente por parte de la Superintendencia de Bancos al representante de los trabajadores. La audiencia se fijó para el próximo 25 de noviembre a las 10 de la mañana. Los porcentajes de créditos hipotecarios impagos del Banco del IES se han cuadruplicado en comparación con los de la banca privada. Al momento, miles de afiliados están en mora, han caído en mora. Carla Delgado nos cuenta que se propone una reestructuración de las deudas ahora. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social registra unos 27,000 créditos hipotecarios en mora, es decir, que están impagos por más de 90 días. Esta cartera representa para la entidad unos 800 millones de dólares. Así lo explicó el gerente general, Carlos Julio Arosemena. Actualmente la morosidad de la cartera hipotecaria del BIES asciende a un 12.5%, que se viene arrastrando ya desde años anteriores, llegó a tener un tope de un 13.3% y ahí ha venido bajando poco a poco. Asegura que por ahora hay 6,000 afiliados con juicios de coactiva, por lo que desde la entidad ya se plantea alternativas, como la reestructuración de las deudas. Se les da 12 meses de gracia de capital e interés, eso es importante, durante 12 meses no va a pagar ni capital ni interés, para que de ahí en adelante ahí sí comience a pagar las letras. Pero ¿cuáles son los factores que incidieron para que hoy el porcentaje de los créditos hipotecarios impagos se cuadriplique al que se registra en la banca privada, además de la pandemia? A lo largo de los años del BIES no ha tenido una gestión eficiente en la cobranza. En cualquier institución financiera, la gestión de cobranzas es vital. En un banco privado, cuando uno se atrasa un día, lo llaman, le mandan mensajes, le mandan mails. Asegura emprenderán una gestión de cobranzas activa, lo que no implica que se busque el embargo de los bienes de los afiliados. Agrega además que esta cartera en mora no desestabilizaría al Banco de la Seguridad Social, que se nutre de otros servicios. Sin embargo, el BIES es una institución muy sólida. Manejamos alrededor de 23,000 millones de dólares de portafolio, que lo tenemos diversificados en diferentes tipos de productos. Tenemos cartera hipotecaria, cartera quirografaria, cartera prendaria, pero sí hay un tema que es indiscutible, es que tenemos una morosidad demasiado alta en la cartera hipotecaria, que es lo que tenemos que corregir. En el país existen 210,000 afiliados y jubilados que actualmente cuentan con un préstamo hipotecario. El BIES presupuesta mensualmente alrededor de 50 millones en este tipo de préstamos. Hay preocupación por el repunte de enfermedades respiratorias que mantienen a la mayoría de áreas pediátricas saturadas. Muchas casas de salud incluso han destinado más espacios frente a la gran demanda de pequeños pacientes. Carla Delgado recorrió hospitales y nos tiene el reporte. Así permanecía la mañana de este jueves del área de emergencia pediátrica del Hospital Vaca Ortiz de Quito, completamente llena. Esta inusual demanda de pacientes está llevando a la saturación, no solo en esta casa de salud,
sino en la mayoría de hospitales que atienden a pacientes pediátricos. Hasta acá diariamente llegan alrededor de 100 niños a la emergencia y según lo que nos han reportado, la mayoría son por afecciones respiratorias. La cantidad de pacientes que han sido hospitalizados también ha sido grande, de tal manera que en los servicios de emergencia y neumología estamos al 100% de ocupación. También en consulta externa se observó un mayor número de menores con necesidad de atención. Por el tema de clima, me enfermé yo, se enfermó el bebé y no le quita, estamos ya casi un mes. Son infantes que ante la agresividad de algunos virus deben ser hospitalizados. Este repunte de enfermedades respiratorias tiene una explicación. Según lo indica el subsecretario de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. Lo que está ocurriendo es que, por supuesto, los niños estuvieron encerrados un tiempo. Este virus, nuevamente, los virus respiratorios de los niños son mucho más frecuentes y con la aceleración de la etapa invernal, es decir, llegó más pronto, pues por supuesto existe mayor riesgo de contagio. Pero este fenómeno ocurre en todo el país y la ocupación de camas pediátricas así lo refleja. En Quito es del 66%, Guayaquil y Cuenca del 85%. Esto alerta a las autoridades sanitarias, quienes ya tienen un plan de contingencia. De ser necesario, nosotros activaremos la conversión de camas, que igualito que pasó el COVID, porque es un virus respiratorio. Según se conoció, también la parte privada reporta esta alta demanda de infantes a las diversas áreas de pediatría, por lo que desde el Ministerio de Salud recomiendan mantener las medidas de bioseguridad. Continuamos informando. El Banco Central emitió una moneda de plata conmemorativa por la participación de la selección ecuatoriana en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Byron Andino nos informa que estarán disponibles estas monedas para la compra del público, pero habrá un número limitado. Veamos cómo está diseñada. Es la cuarta participación de Ecuador en un mundial de fútbol, un hecho que es plasmado por el Banco Central en una moneda especial para guardar esta parte de la memoria histórica, social y deportiva del país. Continuando así con la tradición de nuestra institución de acuñar monedas para eventos deportivos de gran relevancia a nivel nacional e internacional. Es hecha de plata, cuenta con encapsulado y un estuche de presentación, así como un documento que certifica su autenticidad. En el anverso de la moneda se presenta el esquema de un balón, sobre el cual luce el escudo de armas del país. Y en el reverso está el logotipo del Mundial FIFA Qatar 2022, que simbolizaría la unión de los 32 equipos participantes. El diseño que ustedes verán de la moneda conmemorativa cuenta con la autorización y aprobación por parte de la FIFA. Ha emitido monedas conmemorativas para diferentes eventos, entre ellos el Mundial de Alemania 2006, Brasil 2014 y en esta ocasión Qatar 2022. Habrá 1.500 disponibles en el Banco Central, con un costo de $63 cada una, un símbolo más para guardar la presencia tricolor en el mayor evento del fútbol. Continuamos con la información. Hoy se designó al tribunal que resolverá la apelación presentada por los 3 implicados en el último proceso abierto por la trama de corrupción en Petroecuador, quienes están en la cárcel 4 de Quito. Además, se autorizó a la Fiscalía la apertura de teléfonos celulares, discos duros y computadores. Nos informa Jacqueline Rodas. 3 de los 7 detenidos a inicio de mes en el último proceso abierto por la trama de corrupción de Petroecuador que se reveló en Estados Unidos están en la cárcel 4 de Quito, pero apelaron la medida de prisión preventiva. También apeló la fiscal, quien no estuvo de acuerdo con las medidas alternativas de otro implicado. Estos 4 recursos ya subieron a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que este jueves dio a conocer el tribunal que los resolverá. Está conformado por los jueces José Jiménez Álvarez, Miguel Narváez Carvajal y Mónica Bravo Pardo. Además, el juez de la causa dio paso al pedido de fiscalía para acceder a mensajes de texto, de voz, listas de contactos, correos electrónicos, videos, fotos y más archivos. Se autoriza la apertura, exploración y extracción de información o archivos, así como, de ser necesario, encenderlos y mediante métodos legales descifrar o romper claves de los siguientes dispositivos: 3 discos y una carpeta rotulada como
informó EP Petroecuador, sesión de directorio, Quito, 5 de septiembre de 2022. Un computador portátil con un código de barras referente a Petroamazonas. 14 teléfonos celulares, otros 9 computadores portátiles, 5 discos duros y 5 memorias flash. Este proceso penal por presunto cohecho tiene relación con la confesión del exgerente de Comercio Internacional Nilsen Arias, quien ocupó ese cargo entre 2010 y 2017. Según la Fiscalía, recibió $22 millones en sobornos por contratos de preventa petrolera a China, Tailandia y comercializadoras internacionales. Los procesados formarían parte de ese entramado. El Pleno de la Asamblea trata en estos momentos el informe de la Comisión Legislativa que investigó el femicidio de María Belén Bernal. En el documento se examinan las posibles responsabilidades del Estado en este caso y se recomiendan varios juicios políticos. Patricio Díaz está en el Palacio Legislativo siguiendo los acontecimientos. Patricio, ¿qué se espera de esta sesión? ¿Qué tal, Alfonso? Amigos televidentes, buenas noches. Lo que se espera es una resolución del Pleno de la Asamblea en base precisamente a este informe de la Comisión Ocasional que investigó el femicidio de María Belén Bernal. En este informe, como tú lo mencionabas, se determina, de acuerdo a los comisionados o a las comisionadas, que existe responsabilidad del Estado por omisiones. De acuerdo a ello, también se determina o se sugiere al Pleno el inicio de juicios políticos contra el secretario de Seguridad Diego Ordóñez, el exministro del Interior Patricio Carrillo y también contra la secretaria de Derechos Humanos Paola Flores. Además, se exhorta al presidente de la República para que se dé de baja al comandante de la policía y a otros miembros de la cúpula policial. Son, entre otros, los detalles de este informe que se está analizando en estos momentos. Están aquí también presentes precisamente la madre de María Belén Bernal, quien ha estado durante la jornada aquí en la Asamblea, y madres de otras víctimas de femicidio que también están exigiendo reparación y justicia. Escuchemos lo que dijo la presidenta de esta comisión ocasional respecto de este informe y de las recomendaciones al Pleno. Existe un acto ilícito cuyo autor habría sido Germán Cáceres. No obstante, la línea de tiempo nos permite determinar y nos muestra que el Estado, sus órganos y agentes, antes, durante y después del femicidio, mantuvieron comportamientos que pueden resultar contrarios a sus obligaciones internacionales y, por lo tanto, a sus obligaciones internas. Hay una responsabilidad estatal, pues las acciones y omisiones ya no eran únicamente responsabilidad de la Policía Nacional dentro de la Escuela Superior, sino que éstas se extendieron a otras instituciones del Estado. De su lado también intervinieron hace poco representantes del movimiento Creo, del oficialismo. Ellos señalan que todavía para determinar una responsabilidad del Estado se deben esperar el resultado de los procesos de investigación y, por supuesto, de la determinación de los jueces. Es, entre otros detalles, lo que ha mencionado el oficialismo. Se mantiene el debate y, por supuesto, nosotros les informaremos oportunamente de los detalles y, por supuesto, la resolución que tenga el Pleno esta noche respecto de esta investigación. Regresamos contigo, Alfonso. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Patricio. Y el gobierno señala que sí cuenta con los recursos para pagar a la burocracia el 13º sueldo, ahora en diciembre. Mientras tanto, se espera finiquitar el acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional en el mismo mes. Juan Carlos Asprúa conversó con el ministro de Economía, Pablo Arosemena, sobre el cierre del año para el gobierno en materia financiera. Mensualmente el gobierno debe desembolsar al menos $700 millones para el pago de sueldos de los trabajadores del sector público. En pocas semanas, adicional a ese monto, tiene que pagar el 13º sueldo, lo que significa que solo en diciembre saldrán de las cuentas fiscales más de $1.000 millones por estos rubros. Tenemos listos los recursos para poder cubrir sin ningún tipo de problema los décimos y los pagos que se realizan en diciembre, que como bien dices termina siendo una suerte de doble sueldo. Los décimos son alrededor de 350 a 400 millones de dólares. Recordemos que mucha gente prefiere mensualizarlo porque es una forma de generarse un ahorro
forzoso. También está previsto que en diciembre llegue el último desembolso del Fondo Monetario Internacional, como parte del acuerdo financiero que fue firmado en el año 2020. El convenio fue para un préstamo entregado en partes por $6.500 millones. De esa cantidad, solo faltan 700 millones. Y el directorio del fondo se reúne en la segunda semana de diciembre, es el último directorio del año. Entonces, es por eso que la tercera semana sería el momento clave para poder recibir esos recursos. Un peor escenario sería que se reciba el primer mes del siguiente año, pero estamos trabajando para recibir esos recursos dentro de este mismo año. El ministro Arosemena precisó que para finiquitar el acuerdo con el FMI y recibir el último desembolso, la actual administración tuvo que contratar una auditoría para revisar las cuentas del estatal Petroecuador y también para determinar los montos adeudados al IES. Todo eso está en el acuerdo con ese organismo multilateral. Seguir aumentando el nivel de transparencia de la información pública para beneficio de los ecuatorianos. Pensemos que lo de Petro no se ha hecho nunca, entonces no es que tiene meses de retraso, tiene décadas de retraso, porque estados financieros auditados es básico y es justo eso lo que estamos presionando. El gobierno mantiene la intención de llegar a un nuevo acuerdo, o al menos seguir trabajando con el FMI en 2023. También se esperan los desembolsos de otros organismos, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El presidente Guillermo Lasso y varios ministros de Estado tuvieron una jornada de trabajo en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. En esta población fronteriza, el primer mandatario entregó recursos para atender las necesidades de la población. Ese dinero busca también impulsar la reactivación económica de esa zona del país. A San Lorenzo, en la frontera norte, llegó el presidente de la República acompañado de ministros de Estado. Guillermo Lasso comentaba que estaba allí para constatar personalmente el trabajo en territorio y las necesidades de su población. Hay un compromiso muy claro de mi gobierno de reactivar la economía de la provincia de Esmeraldas. Y para reactivar la economía de la provincia de Esmeraldas tenemos que reactivar la economía de cada uno de sus 7 cantones. Y contaba el presidente que no llegaba con las manos vacías, sino con los recursos que se necesitan para desarrollar obras que benefician a la población de distintas maneras. Hemos venido con un cheque de $2.750.000 para 3 proyectos, entre esos el estudio para el alcantarillado y el agua potable de San Lorenzo. Con eso se van a hacer estudios para la construcción del alcantarillado sanitario, se va a comprar equipo caminero y a construir un polideportivo. Pero no eran esos $2.700.000 la única plata. Hemos venido hoy también a firmar una carta de financiamiento por $17.9 millones para el proyecto de agua potable de San Lorenzo. Y que se intervendrá la vía que conecta a San Lorenzo con Ibarra, que se ha dispuesto a CENEL la iluminación de los barrios de este cantón, que van a entregar créditos y viviendas gratuitas para no solo generar bienestar, sino también para crear empleo. Y esta mañana el ministro del Interior, Juan Zapata, y el director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, Guillermo Rodríguez, recorrieron los pabellones y las instalaciones de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Según las autoridades, las actividades se desarrollan allí con normalidad. Recalcan que en in situ corroboraron que los presos estén en el reclusorio. El lugar es resguardado por policías, militares y agentes penitenciarios. El Cantón Milagro en Guayas registró 2 muertes violentas durante este jueves. El primer caso ocurrió en pleno centro de la ciudad, cuando criminales dispararon a un comerciante, mientras en una zona rural una mujer fue asesinada por su conviviente dentro de una casa. La policía acudió hasta el centro del Cantón Milagro para levantar el cadáver de un hombre que fue asesinado a tiros durante la mañana de ese jueves. La víctima fue identificada como Germán, un comerciante de 32 años que vendía encebollado. Y de acuerdo a las versiones preliminares de los moradores del sector, esto se trataría de una disputa entre bandas delictivas, porque de acuerdo a estas mismas versiones se tiene conocimiento que este ciudadano habría pertenecido a una reconocida organización criminal. Mientras en la parroquia Roberto Astudillo, también en el Cantón Milagro en Guayas, dentro de una vivienda hallaron muerta a Guadalupe,
Una mujer de 24 años que fue asesinada por su conviviente. Así asegura la familia de la víctima, quien habría sido maltratada en varias ocasiones. Porque él la maltrataba, le pegaba. Los agentes empezaron a ir tras la pista del agresor, quien huyó luego de confesar el crimen a su familia. Así lo cuenta la abuela de la víctima. Él mismo ha ido y le ha dicho a la madre ya que venga a ver a la Solange, que no sabía si la había dejado muerta o estaba viva. Ahí vinieron a verla y ya la encontraron muerta. La policía describe cómo fue atacada la mujer. A golpes, a patadas, y producto de esto le cega la vida. Lamentablemente deja a una niña de 6 años de edad. Ahora los uniformados recopilan información para localizar al agresor. Una mujer de 49 años fue asesinada en el sector de El Fortín, norte de Guayaquil, delante de su nieta. Un hombre que se encontraba escondido en un callejón le disparó por varias ocasiones. El asesino huyó del lugar subiéndose en un automóvil que lo esperaba a 2 cuadras. La víctima tenía 2 antecedentes por tráfico de drogas y en el lugar del crimen se encontraron 12 indicios de balas. Un menor de 12 años murió en Guayaquil tras ser alcanzado por las balas que dispararon los sicarios contra 2 hombres que fueron atacados en un restaurante. Diego Cuenca nos dice que no es la única víctima colateral de las últimas horas. Él es Emerson Caiza, el menor de 12 años que fue víctima colateral del crimen organizado. Le arrebataron su vida cuando ese miércoles comía en un local en Bastión Popular en el noroeste de Guayaquil. Ahí 2 balas alcanzaron su cuerpo cuando sicarios protagonizaron un tiroteo para asesinar a uno de los hombres que estaba en el restaurante. Ahora solo hay impotencia y dolor en los padres de Emerson, que ese jueves con un féretro se acercaron a la morgue para retirar el cadáver de su hijo. Como él siempre llega de colegio, se va a almorzar, digo, voy a comer mi hijo. Salió a comer. ¿Y ustedes escucharon los disparos? Le escuchamos el disparo, salí, pero nunca imaginé que también estaba mi hijo ahí. Emerson está entre los 61 menores que han sido asesinados en Guayaquil, Durán y San Borondón. De esos, 13 son víctimas colaterales en lo que va de ese año. Traímos de la sierra con fines de que salir adelante nosotros junto a ellos, pero lamentablemente así es. La inseguridad que está demasiado terrible. Otras víctimas del ataque fueron 2 hombres que estaban dentro de ese vehículo. Uno de ellos murió en el sitio. El copiloto tiene heridas graves y se produce su fallecimiento. El conductor es trasladado igual con heridas graves e impactos de armas de fuego hasta una casa de salud en donde tiene pronóstico reservado. Otra menor también fue víctima de una balacera. Ocurrió anoche en la parroquia Pascuales, en el noroeste de Guayaquil. Ahí los delincuentes dispararon contra un grupo de personas. 3 resultaron heridas, entre ellas una bebé de 2 meses, a quien le alcanzaron las balas. Bueno, ya llamamos a la ambulancia inmediatamente para que le den los primeros auxilios. Un poco preguntando a las personas del sector, manifiestan que han querido atentar contra la vida de otro ciudadano, el cual se encuentra en estado estable de igual forma en un hospital de aquí del sector. Y eso manifiestan que ha sido una tentativa de asesinato contra este ciudadano. Y por ello es lo que el ciudadano que se encontraba sentado le llega un proyectil. La pequeña ahora permanece en un hospital con pronóstico reservado. Al menos 3 adultos mayores han fallecido en incendios registrados en Guayaquil desde el mes de septiembre. El Cuerpo de Bomberos de la ciudad registra en total 17 muertos durante las emergencias reportadas en lo que va del año. ¿Sabe qué hacer en caso de incendio? Pues los expertos recomiendan armar un plan de evacuación en los hogares, con tiempo. El caso más reciente ocurrió en la cooperativa 15 de agosto en el Guasmo Sur, cuando un taller de ebanistería que funcionaba dentro de una vivienda se consumió por las llamas. Don Juanito, de 82 años, no pudo escapar y murió calcinado. Sí, buen vecino, nunca se metía con nadie. Él de su trabajo, aquí mismo en su casa, que le de ebanista. No es el primer caso. En octubre, otro adulto mayor de 76 años falleció en el incendio de una vivienda de 3 plantas, también en el Guasmo. En ese mismo sector, en septiembre, otro incendio atrapó entre las llamas a un hombre de 73 años. La frecuencia con la que se han dado estos siniestros enciende las alarmas sobre la falta de protocolos de emergencia en los hogares. ¿Usted sabría qué hacer en un incendio? La verdad que no. Somos descuidados en ese sentido.
y lamentablemente, como no estamos preparados, la mayor parte de los ancianos, sobre todo, pierden su vida. Sería bueno de que los adultos mayores vivieran en la parte de abajo de una casa, porque hay gente de adultas mayores que viven en su segunda planta. Entonces, para un incendio se hace muy dificultoso para ellos poder salir. Hans Huerta, subcoordinador de prevención de incendios del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, explica las particularidades de las últimas tragedias en el Guasmo. Al trabajar con madera se genera demasiado serrín, demasiado polvillo. Esto tiene riesgo también de incendio y que se inflame rápidamente. Hay que siempre ser enfático en tener un buen orden y limpieza, recoger los materiales una vez que se termina de hacer la producción. Si bien la pandemia redujo ese tipo de emergencias, este año están repuntando. En 2020 el Cuerpo de Bomberos registró 4 fallecidos en incendios y en 2021 2. Pero en lo que va de este año, la institución reporta 17 fallecimientos. Estas cifras, sin embargo, no consideran a los heridos que pierden la vida después de los incendios en los hospitales. ¿Cómo prevenirlos? No sé, la verdad, salir corriendo por ahí quizás, no, llamar a los bomberos o algo. Cada familia tiene que tener la costumbre de generar un plan de emergencia, tener la costumbre de tener un extintor cerca de la cocina, tener un extintor en el vehículo. Capacitar a los niños en el momento que ocurra un incendio, que no se escondan, que sepan salir del domicilio, que sepan llamar al 911 y brindar la dirección completa. Históricamente, noviembre y diciembre son meses complicados, por lo que el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil alista para las próximas semanas su campaña anual de prevención para el no uso de explosivos, para concienciar a la ciudadanía sobre el riesgo de manipular esta clase de artículos. Ambato amaneció sin el servicio de transporte público. Esto como una medida de presión para que las autoridades municipales den paso al alza de los pasajes de 30 a 46 centavos de dólar. Tras varias horas, el paro se levantó, pero con la condición de que antes de que termine el año haya una modificación en la tarifa. Como nos cuenta Fabián Villa. La ciudad de Ambato amaneció este jueves sin el servicio del transporte público urbano y rural. Muchos salieron a las calles en busca de buses que los trasladaran hasta sus lugares de trabajo, pero tuvieron que hallar otras formas de llegar a sus destinos. Ahora, ¿cómo va a ser para movilizarse? Ver cómo sea para irnos a llegar al trabajo de nuestro trabajo. ¿Cuál es el llamado de usted a los transportistas? Que se arreglen lo más pronto posible. ¿Usted estaría dispuesto a pagar 40, 46 centavos? 40 centavos sí, pero no 50 o lo que piden ellos. Sí, de sorpresa, mucha gente que estamos aquí esperando para irnos del trabajo. Los transportistas paralizaron sus actividades como una medida de protesta para exigir al municipio que apruebe el incremento de la tarifa del pasaje de 30 a 46 centavos. Es una medida indefinida que se ha tomado, que las bases han decidido no sacar las unidades, como le manifesté antes, por los costos que representa mover una unidad. Pero la paralización, que declararon sería pacífica, se tornó violenta. En medio de nuestra cobertura en el Parque 12 de Noviembre, centro de Ambato, miembros del gremio de transportistas nos amedrentaron y trataron de impedir nuestra labor periodística para evitar que mostremos cómo estaban agrediendo a taxistas y conductores de camionetas que estaban prestando el servicio a la ciudadanía. Pero no me agreda. Nadie le está leyendo. Me estás haciendo esto. Nadie le está leyendo. Oye, deja mi celular, oye. ¿Qué me quieres robar? Nadie le está leyendo, sapo. Horas después, en el municipio de Ambato se conformó una reunión entre las autoridades locales y representantes del gremio de transporte urbano y rural. Cerca de las 15 horas de este día jueves, culminó la reunión y se levantó el paro. Aunque ni autoridades ni los dirigentes del gremio se pronunciaron, se señaló que los diálogos continuarán y antes de que termine el año se deberá definir la nueva tarifa del pasaje. Hoy, la empresa pública municipal de turismo de Guayaquil anunció oficialmente que esta ciudad será sede de la 4ª edición de Discover City, la Convención Internacional de Turismo. Se trata del evento que reunirá a más de 10.000 visitantes del sector y que ofrece múltiples talleres, gala de premios, reuniones de negocios y más eventos. Así anunciaron las autoridades municipales, quienes agregaron que la convención será en 2 etapas, una el 17 y 18 de noviembre y la otra el 10 y el 11 de diciembre. Ambos eventos se desarrollarán en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Y anoche fue la premiación del concurso Jorge Mantilla Ortega a lo mejor del periodismo nacional. Un equipo de Coavisa se llevó el galardón en la categoría video con el trabajo titulado
El poder de la minería ilegal, que explora esta actividad en Yutsupino, en el oriente. Nuestro compañero, el periodista Hernán Higuera, del programa Visión 360, recibió el premio junto con Santiago Ocaña y Pablo Llanza. Además hubo un reconocimiento post-mortem para Tania Tinoco, quien falleció este año. También María Belén Arroyo, de la revista Vistazo, triunfó en la categoría de periodismo escrito. Extendemos así nuestras felicitaciones a estos compañeros y amigos por su trabajo periodístico desplegado. Bien merecen premios. Bueno, amigos, nos despedimos pues muy orgullosos de saber que nuestros trabajos aquí en Ecuavisa hacen muestra del talento y la preparación de nuestros periodistas. Que pasen muy bien. Mañana continuamos informando.